Gorka Araso, venimos en representación de la Asociación de Deshollinadores de España. Vamos a hacer una charla introducción al mundo del deshollinado. En primer lugar, agradecerles que vengan aquí a esta hora, que es un poco incómoda después de comer. Intentaremos hacer la charla lo más amena posible para que nadie se nos duerma. En el momento que tengan cualquier duda, consúltenos, infórmenos o pregúntenos. Hay un ruego y preguntas al final, pero la charla en todo momento tiene que ser interactiva. Vamos a ir muy rápido. Esto es un curso que damos en 8 horas. Lo vamos a sintetizar en lo menos posible para que no se nos aburran. Por lo tanto, el feedback de que ustedes nos pregunten nos va a venir muy bien. Vamos a ir un poquito rápido porque hay mucha información y la vamos a tratar de sintetizar lo máximo posible para que se puedan ir a visitar a otros expositores. Yo soy Gorka Araso, el presidente de la asociación. Me acompaña el compañero Alberto Drosa, de la empresa Doctor Humo, socio fundador. Y sin más dilación vamos a pasar a empezar esta charla. Vamos a plantear esta charla básicamente en 3 puntos. Vamos a hablar muy poquito de la historia del deshollinado porque es muy curiosa y creo que les va a interesar. El presente de lo que es la profesión, donde nos vamos a centrar en las herramientas y en cómo realizar una limpieza de chimenea. Las normativas las vamos a pasar muy por encima, las vamos a nombrar para que sepan cuáles son las aplicables. Con las normativas podríamos estar 12 horas, lo vamos a hacer muy rápido y luego vamos a hablar muy rápidamente un poco del futuro de esta profesión, que creemos que es muy interesante. La primera parte, que es la historia del deshollinado, tenemos todos la figura bucólica del deshollinador, el típico Mary Poppins, etcétera. Bueno, el deshollinador era una figura muy importante en torno a los siglos XVIII, siglos XIX, con el carbón. Pero la historia que quizás no conozcan es que en esas épocas existía un maestro deshollinador que tenía un grupo de niños que eran los que deshollinaban. Los cogía de los orfanatos con una edad comprendida entre los 5 o 6 años hasta no máximo de 9. Él se encargaba de darles de comer, a ser posible muy poco porque no podían engordar ni podían crecer, ya que las chimeneas se limpiaban por dentro. Metían a esos niños dentro de las chimeneas y iban subiendo por la chimenea, que estaban en pendiente, e iban limpiando a mano las chimeneas. Niños como el que ven en la foto, un niño de 7 años, que estaba malnutrido, no estaba pagado, no tenía padres y estaba súper explotado. Estos niños a veces entraba el pánico y la manera de que el niño saliera y limpiara la chimenea era encender un fuego, porque se quedaba metido en mitad de la chimenea. Morían muchos niños en accidentes, pero claro, en esas épocas los niños de orfanato realmente no importaban. Como bien pongo, cuanto más pequeños y delgados era mejor para el trabajo, porque las chimeneas, aunque se hacían para que entraran, a determinada edad, si crecías, te quedabas sin la oportunidad de poder hacer o realizar tu trabajo, que era el deshollinado. El que ganaba era el maestro deshollinador, iba con su grupo de chavales, con la bicicleta, y hacían los trabajos. En torno a 1714, el señor médico Percival Pott se dio cuenta de que el hollín generaba unas enfermedades muy específicas que limitaba y acortaba la vida de estos niños, entre ellas el cáncer de escroto, que es la enfermedad más asociada al mundo del deshollinador. En sí, decir que el hollín es un producto que es altamente cancerígeno, en contacto con mucosas, con la piel, por supuesto, respirable. Las medidas de prevención de estos niños era como mucho era un trapo en la nariz y salían así, vivían así. Evidentemente, su capacidad de llegar a la edad adulta no era muy elevada. Bueno, hacer este pequeño homenaje a los inicios de nuestra profesión, que son tremendamente duros, es una historia que no se conoce. Pensamos que todos eran Bert o el señor Dick Van Dyke de Mary Poppins. Eso ya era muy adelantado, eso era 1900 mucho, pero donde realmente se utilizaba a estos niños eran en esos 2 siglos. Se prohibió el uso de los niños en 1840, aunque se siguieron utilizando hasta que hubo una prohibición ya muchísimo más dura y más férrea en torno a 1875, donde se prohibió el uso de niños. Pero hablamos que durante prácticamente 2 siglos pues la explotación infantil la teníamos no tanto en España, que no había este uso, pero sí en el norte de Europa, sobre todo en Inglaterra. Y por último comentar que
hay una cultura, sobre todo en el norte de Europa, del desollinador. Es un profesional pues, que genera suerte porque es complicado de ver y que cuando lo ven, pues la gente le robaba un botón o le pasaba el boleto por la espalda porque generaba suerte. Incluso a los desollinadores se les contrata a día de hoy para bodas, para que lleven a las novias al altar, y a grandes celebraciones van con su traje de gala y se supone que generan suerte. Se lo digo porque mañana va a haber muchos desollinadores en la feria y aprovechen a coger sus boletos de lotería, la declaración de la renta, lo que tengan, y pásenlo por las espaldas de estos desollinadores, que igual les sale a devolver. No prometemos nada, pero es posible. El presente de nuestra profesión. ¿Cómo consideramos la figura del desollinador? La consideramos una figura totalmente imprescindible para nuestro sector. Digamos que las chimeneas tuvieron un boom del 90 al 2008 con la construcción en España, donde en terrenos urbanizables se empezó a instalar mucha chimenea y no había desollinadores. Hay una normativa, que luego la hablaremos, que hay que limpiarlas, hablaremos de los riesgos de los desollinados, de la falta de desollinar una chimenea. Y en torno a después de la crisis empezó a haber una redistribución de toda esa gente que trabajaba en obras o en empresas que cerraron y se buscaron la vida, pues bueno, he montado chimeneas, puedo seguir montando, puedo limpiarlas sin ser un profesional, sin formarse, pero básicamente voy a dar este servicio. Y en torno entre el 2004 empezaron a haber empresas, quizás en el 2002 había 3 empresas en toda España, Alberto, quizás 3, no sé cuántas ahora, no las tenemos cuantificadas, pero personal que desollina habrá cientos y cientos. El aumento del consumo de biomasa, sobre todo en las últimas décadas, sobre todo en esta última década, el aumento del coste de los combustibles tradicionales, como bien hemos sabido este invierno, ha llevado a un aumento de la demanda de aparatos de biomasa, leña, pellet, que evidentemente requieren ese mantenimiento constante. ¿Por qué es necesario? Bueno, una chimenea genera en su combustión un subproducto que es el hollín, que se adhiere a las paredes de los conductos, y ese subproducto es altamente combustible. Pues le puede llegar una chispa del aparato, altas temperaturas, y arde. Arde con temperaturas que pueden llegar a alcanzar 1300 grados dentro del interior de un conducto. Por lo tanto, básicamente la única manera de que eso no ocurra es realizar mantenimientos desollinados periódicos. Según el RITE, anualmente, en función de potencias, serán más veces. Estamos consiguiendo, empresas como la nuestra, que llevan 20 años luchando con esto, concienciando a que haya entes que estén ya forzando a esto. Los fabricantes ya lo ponen en sus manuales de instalación de los aparatos, que hay que limpiarlos anualmente. Los bomberos hacen un servicio de concienciación. Los servicios informativos, este año hemos tenido muchísima difusión porque ha habido mucho incendio. Incluso los administradores de fincas. Todo esto hace que cada vez haya un aumento en la necesidad. Hay mucha gente que ha tenido chimeneas y no sabía ni que tenía que limpiarlas hasta que ha tenido un problema. Porque quizás el vendedor, que no limpiaba en el 90 o en el 95, le vendía y no le decía que tenías que desollinar. Y cuando se dan cuenta que tienen que desollinar porque han tenido un problema, ya desollinan toda la vida. Y como bien he dicho, sobre todo lo más importante es que en el manual de instalación de cualquier marca, española o internacional, te va a poner que la chimenea tiene que ser limpiada por un profesional, en este caso tiene que ser un profesional habilitado RITE. ¿Quién es la figura del desollinador? Bueno, pues como ponemos aquí, es el profesional que bajo una habilitación RITE, bien porque tenga el carnet o porque opere en una empresa habilitada RITE por industria, opera en conductos de evacuación de humos, su limpieza, inspección o montaje. Y para ello debe contar con la formación adecuada, tanto en las técnicas de limpieza como, por supuesto, en seguridad de prevención de incendios. Trabajamos en alturas y trabajamos con un material que es altamente cancerígeno. Tienes que tener el utillaje correcto, hacer la inversión en tener utillaje para las limpiezas y para tu propia seguridad, ¿vale? Para cada tipo de instalación. Nos vamos a centrar, porque claro, desollinamos mucho tipo de instalaciones, pero nos vamos a centrar en la que quizás aquí nos pueda interesar más, que son los aparatos de leña y aparatos individuales residenciales. No es el único trabajo que hace un desollinador, puede trabajar en industrial,
Puede trabajar en hostelería, puede trabajar en ventilación, en limpiezas estoy hablando, pero nos vamos a centrar en esta charla única y exclusivamente en lo que posiblemente a todos les pueda resultar más interesante. Entonces vamos a pasar al tema de herramientas. Y en el tema de herramientas, mi compañero Alberto Drosa, que es el que imparte un curso que, como les digo, es de una duración de 8 horas, les va a hacer una síntesis un poco pues, de lo que es necesario, las herramientas que es necesario para trabajar y una breve explicación. Hola, buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Gorka, vamos a hablar someramente de las herramientas que se requieren para el trabajo del desollinador, ya que empezamos comentando que para hacer este tipo de trabajo es imprescindible que sea realizado conforme normativa por un técnico habilitado RITE, pero bien es cierto que una vez que entramos en este mundo nos encontramos algo totalmente desconocido y lo primero para poder empezar en ello es saber qué herramientas tenemos que necesitar y en qué situaciones usar cada una. Por eso vamos a explicar de manera muy somera todas las herramientas que existen en este trabajo, que bueno, se pueden detallar en más profundidad en función del trabajo que vayamos a hacer. Bueno, como veis un poquitín, si vamos a comenzar esta instalación, esta actividad, como en cualquier otro trabajo, nos va a ser de especial utilidad e imprescindible un vehículo, aspiradores, que luego comentaremos un poco en profundidad, todo el utillaje de limpieza, EPIs para nuestra seguridad, tanto EPIs respiratorios como arneses o otro tipo de material para seguridad en altura, escaleras y cámara de inspección. Pasamos a hablar de ello un poquito en profundidad. Todos los materiales, vamos a ir hablando de ellos, los específicos de las herramientas del desollinador, en el orden cronológico en el que fueron concebidos, ¿vale? La pesa, que es lo que todos podemos recordar, lo que se hacía antiguamente, aunque actualmente está en desuso, tiene sus ventajas que muchos desollinadores y muchas personas que nos iniciamos en este mundo no miramos para ella. Realmente la pesa es algo antiguo y no necesito usarlo. Pero bueno, ahí están sus inconvenientes. Es cierto que es un riesgo, principalmente porque tenemos que acceder al tejado, porque no tenemos un control sobre lo que ocurre en el interior de la vivienda y porque corremos efectivamente el riesgo de debilitar la chimenea con un golpe inesperado. No obstante, también tiene ventajas y no tenemos que echar la pesa en el olvido, en el sentido de que es un sistema de limpieza mucho más rápido. Si tenemos el tejado habilitado para su acceso, si tenemos los correspondientes registros para recogida de residuo, va a ser un trabajo que realicemos mucho más rápido si utilizamos la pesa. Y aparte de que tenemos puesto que fuerza para desatascos, como hablamos de que hay multitud de tipos de pesas, nos puede ser útil en determinadas situaciones. Por ejemplo, un ladrillo atascado, un humero que hay que rehabilitar para posteriormente hacer un entubado metálico. Puede que con el resto de herramientas que veamos a continuación no sea posible desobstruir ese conducto, pero con la pesa no sea fácil, ¿vale? Asimismo, nos va a dar una longitud máxima mucho más elevada que cualquier otro tipo de sistema. Nosotros cuando damos este curso, que obviamente, como ha dicho Gorka, es un curso mucho más extenso y tratamos cada herramienta en profundidad, siempre se lo decimos, sobre todo a los desollinadores noveles. La pesa me da la facilidad de limpiar cualquier instalación, obviamente con un esfuerzo mucho más alto que puede ser las herramientas modernas, pero si tenemos que limpiar una chimenea, por ejemplo, de 50 metros o de 100 metros, las herramientas modernas, aparte del costo que tiene, puede que, dado el tiempo que llevo con mi empresa, no disponga de esas herramientas y, sin embargo, con una pesa voy a ser capaz de dar solución a esa situación, ¿vale? Por lo que es muy importante, ya digo que nadie miramos para ella, nos pensamos que es un elemento del pasado y, aunque en parte sí que lo es, se sigue utilizando actualmente y hay que tenerla muy en cuenta, ¿vale? La evolución de las pesas, los desollinadores se dieron cuenta, no es algo actual, sino en el pasado, se dieron cuenta que la pesa era muy dañina. Conductos ligeramente debilitados, corríamos el riesgo de deteriorarlos más aún o romperlos y provocar una obstrucción que previamente no estaba. Por lo que pasamos a las cañas. Las cañas son un sistema modular de limpieza, son diferentes tramos que vamos uniendo uno a otro con un cepillo en la punta de las características que necesitemos para cada tipo de limpieza. ¿Qué nos permite? Aquí tenemos mayor rigidez, que nos permite hacer más fuerza. Previamente hemos dicho que la pesa nos permite hacer fuerza y romper determinadas obstrucciones o determinadas sustancias que están obstruyendo la chimenea. En el caso de las cañas, que es la evolución de la pesa, siempre ponemos como ventaja que nos permite hacer más fuerza porque fue el paso para poder limpiar las chimeneas desde el interior de las viviendas. En ese caso, si nos encontramos una obstrucción, con la caña siempre vamos a poder
para poder hacer una fuerza e intentar desobstruirla en la medida de lo posible desde abajo. Como inconvenientes, todo este tipo de inconvenientes les vemos siempre a toro pasado, en el que disponemos de herramienta más moderna y que les hemos solventado. En su momento se trabajaba con ellas y se hacían las limpiezas como buenamente se podía con la herramienta a la que se disponía. Dificultad para el paso de codos. Es cierto que lo que es su principal ventaja, que es el poder hacer fuerza para desobstruir la chimenea, se convierte en un inconveniente en el punto en el que necesitamos desplazarnos por dentro de la chimenea porque la construcción no está hecha completamente vertical. Enroscar y desenroscar puede parecer una cosa baladí, en el sentido de que puedo montar 10 cañas. El desollinado, hasta los nuevos métodos, siempre se ha hecho de manera manual, en el que yo tenía que frotar a lo largo de todo el conducto de la chimenea. ¿Qué suponía eso? Tener que sacar en una vivienda unifamiliar, que puede ser el tema que más nos ocupe, 10-12 metros de caña. Si tengo que limpiarla 6 o 7 veces para que la chimenea, eso en el mejor de los casos, podemos hablar de 16 o de 17 veces en el punto en el que podamos necesitar una mayor limpieza porque ha generado creosota, pues no hace falta más que hacer las cuentas de 12 cañas, desenroscarlas todas esas veces en una jornada laboral de 8 horas en las que limpio 3, 4 o 5 chimeneas, por lo que con el paso del tiempo se convierte en un inconveniente. Es más sucio, en todo caso en el que cada vez que yo saco la caña, que las medidas más pequeñas suelen ser de 1 metro y podemos ir hasta 1,5 metros, incluso 2 metros, yo tengo que retrasar por detrás de mi espalda ese material, pudiendo dar al mueble de un cliente, una alfombra, incluso el suelo, y ocupa más espacio. Cierto es que no es algo a tener muy en cuenta, pero bueno, no deja de ser un inconveniente comparado con otros métodos. ¿Cuál fue la evolución natural de las cañas? Todos esos inconvenientes que hemos estado antes tratando, tales como el enroscar y desenroscar, la dificultad para el paso de codos, los fabricantes específicos de este tipo de material empezaron a desarrollar un tipo de sistema más flexible para conseguir solventar el inconveniente del paso de codos, principalmente. ¿Cómo lo consiguieron? Cambiando los materiales eminentemente plásticos, tales como el nylon o el perlón y el poliéster, por almas con fibra de vidrio que le aportaban una rigidez alta a las cañas, mientras que les permitían seguir teniendo cierta flexibilidad. Asimismo, el otro inconveniente que comentábamos de las cañas, tal era enroscar varias veces al cabo del día. Lo conseguíamos ya que tenemos una pieza que puede ir desde los 10 metros hasta los 100 metros en según qué tipo de herramienta, continuo. De esta forma el desollinador no tiene que estar montando y desmontando continuamente cada vez que introduce o saca una caña del conducto. Más limpio por la sencilla razón, lo que hablábamos hace un momento, que yo una caña, si es de 1 metro o de 2 metros, la tengo que sacar por detrás de mi espalda cada vez que la voy a desmontar. En este caso, este tipo de herramientas las colocamos en la boca de la chimenea y inmediatamente después de sacarla se van recogiendo sobre sí mismas, impidiendo de esa manera que podamos dar a un mueble, una alfombra, que puede ser los casos más típicos. Los inconvenientes que tenemos, la inversión inicial. Obviamente, con cada evolución de material, eso suele ir en detrimento del precio. Siempre son unos precios más elevados. Asimismo, al querer tener la posibilidad de pasar codos, vamos a tener que invertir en muchas herramientas distintas, cada una con un grosor específico en función del desollinado que tengamos que hacer. Inconvenientes, pues nos pasa exactamente igual que nos pasa con la caña y con los otros métodos de los que hemos hablado y vamos a continuar hablando. Lo que es ventaja se convierte en un inconveniente en el otro punto de la línea. Al final, si yo quiero una herramienta que me permita pasar codos y cierta maniobrabilidad dentro de la chimenea, eso lo voy a conseguir sacrificando la rigidez que puedo necesitar para sacar un nido, para desobstruir si hay un ladrillo roto, ese tipo de cosas, ¿vale? Sí. Su sitio. ¿Puede sacársela para que vean un poco sí, por supuesto. Flexibilidad? Esto vendría a ser un minimaster de mano. Muchas gracias por hacer la pregunta. Como que no puedes. No he sido capaz de sacarlo. Gracias. Vale. Aquí vemos, no sé si se me oye desde aquí mejor, sí. Al final, como comentamos, esta es la evolución propia de las cañas. Antiguamente, no hace tantos años de esto, la verdad es que este tipo de herramienta ha sufrido cambios importantes en los últimos años. Toda esta varilla vendría dividida en tramos de 1 metro o de 1,5 metros. ¿Vale? De esta forma, el desollinador no necesita roscarla y desenroscarla, le ocupa menos espacio y, como comentaba, tenemos la facilidad de que colocándonos en la boca de la chimenea
la herramienta queda justo al lado, no tenemos que ponerla por detrás nuestro como nos ocurría en el caso de las cañas, lo que puede suponer que demos donde no debemos o que al desmontarla movamos polvo por la habitación. Todas las herramientas, como veis, disponen de un freno para que no puedan saltarse. Freno que no he sabido quitar. Bueno, hay muchas marcas, muchos fabricantes y muchos modelos y cada uno tiene su sistema. Las herramientas más modernas, casi todo el mundo es las que tendemos a usar actualmente, las que cuando nos metemos en los vídeos, en las páginas web de los desollinadores, vemos a día de hoy, que son las herramientas rotatorias. Al igual que ocurrió con las cañas, con el paso al Aspel, los fabricantes lo que quisieron es facilitar el trabajo. Pues con esto damos una vuelta de tuerca. ¿Por qué? Porque el trabajo no lo hacemos nosotros mediante un movimiento manual de nuestros brazos hacia arriba y hacia abajo. Nosotros solo tenemos que unir esas varillas y mediante una herramienta eléctrica, como puede ser un atornillador de batería o un taladro de cable, las vamos a imprimir una rotación y gracias a los pelos flexibles vamos a ser capaces de limpiar todo el interior del conducto. Como ventajas, lo que acabamos de decir, con un menor esfuerzo vamos a ser capaces de retirar mayor cantidad de residuo, por la sencilla razón de que al hacerle un taladro nos va a ser más fácil, no vamos a tener que frotar nosotros. Y al rotar vamos a tener la opción de ir siempre a cepillos más grandes, ya que no tenemos que imprimirle fuerza con nuestros brazos. Antiguamente, con las cañas, con los cepillos más tradicionales, si yo quería llegar a todas las esquinas de una chimenea de obra, tenía que elegir un conducto más grande, que fuera apretado en las partes planas y que los pelos pudieran llegar a todos los vértices de ese conducto cuadrado. Eso suponía que físicamente fuera un trabajo más arduo. En este caso, al girar el taladro, cuando llega a las esquinas, las cerdas van a estirarse y van a poder limpiarla, y cuando pasen por las partes más estrechas se recogerán y asimismo seguirán frotando. Gran facilidad para el paso de codos. Si todos los que desollinen ya saben de lo que hablo. En todos los sistemas hablamos de la facilidad o dificultad para el paso de codos. En este caso es una herramienta que nos lo facilita mucho por la sencilla razón de que al avanzar a lo largo de la chimenea de manera giratoria, cuando llega a los codos ella sola es capaz de encontrar su posición para avanzar hacia adelante. Con el resto de sistemas vamos a tener que conseguir que pasen los codos mediante nuestra fuerza manual. Eso va a ser muy sencillo si los codos son dulces, hasta 45 grados, y el cepillo encuentra su cabeza va direccionada hacia la vertical. En cambio, si los codos empiezan a ser más fuertes y la cabeza no va correctamente direccionada, nos va a ser mucho más dificultoso el pasar esos codos. De manera que con esta herramienta todo ese trabajo arduo que nos ocurría antiguamente ya lo solventamos. Inconvenientes. Requerimos esa maquinaria. Anteriormente toda la maquinaria requerida para limpiar una chimenea eran nuestros brazos y nuestro cuerpo, con los que imprimíamos ese esfuerzo físico para la limpieza de la chimenea. A día de hoy eso lo va a hacer una máquina que, como inconveniente, su contrapartida es que tenemos que invertir en ella. Mayor coste de inversión, si lo comparamos con los primeros sistemas, tales como era la pesa, que no era más que una pesa, un cepillo y unos metros de cuerda, o las cañas, en las que solo teníamos un kit de cañas para todas las chimeneas. Obviamente aquí vamos a tener que invertir en muchos tipos de sistemas, como hemos hablado con el Aspel, en función de todos los tipos de chimenea que nos encontramos actualmente, y asimismo a ser sistemas mecánicos que ya tienen sus cierres automáticos. Bueno, pues el costo va a ser más elevado, por descontado. Ponemos riesgo en determinados remates. Igual que he dicho antes, todo el que sea desollinador y ya haya usado este tipo de herramientas se ha dado cuenta, por desgracia nuestra, que si tenemos una chimenea entubada de una forma que es incorrecta o está entubada con tubo semirrígido y la terminación del tubo no se ha completado con un cacho de conducto rígido, corremos el riesgo de enroscar los pelos en ese último tramo que queda suelto de conducto helicoidal en la tubería semirrígida, como veis ahí. Y riesgo de determinados remates, al ser una herramienta rotatoria, si limpiamos sombreros tipo terminales antilluvia o terminales antiviento que están rematados con patillas muy finas, al girar corremos el riesgo de que nos corten las varillas. Esto, como en el resto de sistemas, se consigue evitar a base de práctica y experiencia, pero bueno, es un riesgo a tener en cuenta. Siempre va a ser más fácil que una caña se nos deteriore al imprimirle fuerza a un sistema rotatorio que si lo hacemos de manera manual.
Accesorios necesarios, bueno, aquí poco que decir. Hay accesorios para todo tipo de chimeneas, todo tipo de materiales, en función si la chimenea que limpiamos es cerámica, es conducto circular, si usamos un conducto semirrígido, asimismo de todas las formas y tamaños, bueno, cuadrados, rectangulares y dimensiones que van desde los 60 milímetros hasta 1 metro de diámetro. Hay que tener en cuenta, es importante para todo desollinador que conozca, igual que todas las herramientas, como comentábamos al principio, es posible que no dispongamos de todas ellas, pero sí que las conozcamos porque en función de la situación que nos encontremos necesitemos disponer de alguna. Lo mismo nos pasa con los accesorios. Muchos desollinadores que comienzan obviamente no tienen todo tipo de accesorios, pero es muy importante conocer de su existencia para poder solventar esos casos extraños que no sabemos cómo salir de ellos y simplemente por el desconocimiento de la herramienta que existe en el mercado. Sacanidos, bueno, poco que explicar. Está pensado para deshacer los nidos, funciona de manera que igual que un sacacorchos, en la que yo lo embuto en el nido y tirando de ello lo deshago. Arpón, para clavarlo y tirar con fuerza, pone. Realmente el arpón, todos los fabricantes intentan competir en el mercado, lo mismo que nos pasa aquí en el mercado de estufas y chimeneas. Los fabricantes cuyas herramientas, Aspel o sistemas rotatorios, los más modernos, que están pensados principalmente para la limpieza desde abajo de las chimeneas, han tenido que competir con el sacacorchos clásico en el que el desollinador se subía al tejado, enroscaba sus cañas y tiraba de ellos. ¿Cuál ha sido la respuesta del resto de fabricantes? Un arpón, de manera que es un útil muy pequeño que lo puedo meter desde abajo de la chimenea, llegar al nido y deshacerlo. Con más esfuerzo que el sacanidos, pero bueno, los fabricantes de ese tipo de herramientas respondieron ofreciendo esta alternativa. Cortafríos, lo mismo. Casos en los que tenemos que romper ese ladrillo que hablábamos con la pesa, que se nos ha quedado atascado, nos va a permitir hacerlo desde abajo con las herramientas más modernas. Como herramientas específicas del desollinado, hasta aquí sería. El resto de herramientas que vamos a hablar se usa en otro tipo de oficios también, pero son muy útiles y prácticas en el trabajo del día a día. Es una herramienta indispensable porque podemos ver el estado del conducto tanto antes como después de la limpieza, lo cual es imprescindible. No solo verlo después para saber que la limpieza se ha efectuado de manera correcta, sino que es importante hacer una inspección previa en cuanto que podamos ver que la chimenea tenga una deficiencia, poder subsanarlo antes de proceder a la limpieza y también poder elegir la herramienta adecuada para esa limpieza. Luego Gorka en este tema os explicará más. Bueno, como tenemos puesto, se puede usar desde el tejado o desde la parte interior de la vivienda. Hay que tener en cuenta que toda la cámara de videoinspección, para hacer videoinspecciones propiamente dichas, están pensadas para hacer desde el tejado, porque dos razones principales. La primera, el hollín que haya en la chimenea no va a caer encima de ella obturando la lente, y si tenemos una chimenea abierta sin remate, el sol no nos va a deslumbrar. No obstante, existen aperos para poder usar estas cámaras desde abajo, ya que el mercado ha evolucionado hasta conseguir que todas las limpiezas, o prácticamente todas, las podamos realizar desde el interior de la vivienda. Se han inventado útiles para poder adaptar todo este tipo de elementos, como son las cámaras, y poder usarlo desde el interior, pero siempre para una comprobación superficial, ya que cuando tengamos que hacer una videoinspección completa del conducto nos va a ser indispensable subir al tejado. Siempre comentamos que es una fuente alternativa de ingresos, ya que los desollinadores, cuando empezamos a limpiar chimeneas, directamente la última parte de la frase que he dicho es lo que nos viene a la cabeza, que es limpiar chimeneas. Pero el abanico es mucho más grande, luego lo comentaremos, muchas cosas que podemos hacer. Y la cámara es uno de esos útiles que nos pueden proporcionar una fuente de ingresos, ¿vale? Yo tengo mi cámara para realizar bien mi trabajo, para comprobar que los conductos les he limpiado adecuadamente y que no tienen ninguna irregularidad antes de comenzar las limpiezas, pero también puedo ofertar mi servicio de videoinspección. Gente que la desollina o conductos que no son de chimeneas pero tienen un problema, nos pueden contratar una videoinspección y así conseguir ese extra o esa fuente de ingresos alternativa. Herramientas de medición y análisis. Volvemos igual que antes, no son específicas del desollinador porque se usan en otros campos, pero nos pueden facilitar mucho nuestro trabajo, tal como analizadores de la combustión para comprobar el rendimiento de los equipos que tenemos instalado, medidores de humedad de la madera. Muchas veces no sabemos por qué un equipo no funciona de manera adecuada y puede ser que la calidad de la madera o la calidad del pellet no sea la correcta. Con este tipo de medidores, que hay para todos los tipos, conseguimos solventar esas dudas y encontrar la causa de los problemas, tales como sonómetros, medidores de monóxido, cuando se hacen limpiezas cada vez menos debido a que se están sustituyendo todas las calderas atmosféricas, las pocas que quedan todavía requieren su desollinado.
cuando se limpian porque ha habido algún problema, es importante como desollinadores, aunque no hagamos un análisis de la combustión, hacer una prueba, si esa caldera no está precintada, pero ha habido una recomendación de limpieza, hacer una prueba muy somera de monóxido ambiente, por lo menos hasta que vaya el técnico, ya que no le ha prohibido su uso, pero le ha dicho que está corriendo un riesgo, no suficiente como para precintar el equipo, pero sí un riesgo a tener en cuenta, y le insta a la limpieza. Nosotros, como profesionales, antes de irnos de su casa, podemos hacerle una medición muy rápida de monóxido ambiente. Es algo que muchas veces los desollinadores no tenemos en cuenta y puede ser muy práctico. Asimismo, como sonómetros, si hay mantenedores de estufas de pellet, el hecho de poder verificar que el ruido de la estufa, clientes insatisfechos o personas que consideran que tienen un problema solo en base al ruido que escuchan o que perciben, es una sensación muy subjetiva de su máquina, con un sonómetro vamos a poder contrastar los datos in situ con los datos que nos proporciona el fabricante y de esa manera verificar si el ruido de la estufa, en este caso, está acorde a lo que debe. Herramientas de limpieza. Bueno, el aspirador, como comentábamos, obviamente es un útil indispensable en este trabajo. Es muy importante que sea un aspirador de limpieza que no hay ninguno que filtre al 100% en las partículas, pero que filtre en el porcentaje más alto posible. ¿Cómo lo conseguimos? Con un aspirador que disponga de filtro EPA. ¿Qué es el filtro EPA? Pues para hablar del filtro EPA vamos a empezar hablando del tamaño de una partícula de hollín, luego lo veréis, creo que cuando lo explique Gorka. Una partícula de hollín, para que se hagan una idea, el tamaño de ella es menor que el de un pelo humano. Eso trasladado a un aspirador significa que no hay ningún filtro de papel o ningún filtro, vamos a dejarlo ahí, no vamos a especificar de papel, ya que hay distintos tipos de filtro, que sea capaz de absorberlo, porque si no, o de filtrarlo, porque no dejaría pasar el aire y el aspirador obviamente no realizaría su función. ¿Cómo conseguimos filtrar el mayor número de partículas? Así, añadiendo un segundo filtro, un filtro tipo EPA, que está cargado con electricidad estática. Esa electricidad estática lo que consigue es que todas las partículas que hayan pasado el primer filtro se queden adheridas a él, de manera que al ambiente expulsemos la menor cantidad posible. Y bueno, otro tipo de herramientas de limpieza que podemos usar, bueno, plásticos para precintar, cintas, rasquetas, cepillos, bueno, cualquier útil de limpieza que podamos usar para cualquier otra tarea. Nuevos útiles de tapado, hablamos mucho de ellos, cada vez están más en alza su uso, sobre todo porque a los desollinadores nos dan una imagen más profesional, facilitan nuestro trabajo y conseguimos un mejor sellado de la chimenea. ¿Cómo lo conseguimos? Son plásticos específicamente diseñados para adaptarse a las bocas de la chimenea, lo que nos permite una mayor agilidad a la hora de la preparación y una mayor limpieza, ya que están provistos normalmente de imanes o cintas adhesivas para sellar en la mayor medida posible las bocas de las chimeneas. Y un menor consumo de plásticos, que al fin y al cabo es un residuo que no queremos generar. Con un plástico de estos puedes hacer cientos de desollinados y estás evitando 100 bobinas de plástico que no tienen un reciclaje. Totalmente. Bueno, pasamos a los EPIs, lo único que nos queda en cuanto a material de seguridad, igual que el resto, en cuanto a material de limpieza, igual que los últimos materiales que hemos comentado, no son específicos del trabajo del desollinador, pero sí que vamos a tener que tener cuidado en su elección, ya que en función de lo que elijamos puede que nos proteja en nuestras actividades o no. Como ven, aquí tenemos una demostración del tamaño, una comparación, mejor dicho, del tamaño de una partícula de hollín. La segunda, empezando por la derecha, es un pelo humano, no sé si se alcanzan a leerlo. Y la primera, empezando por la izquierda, última, empezando por la derecha, es el tamaño de una partícula de hollín. Esto, como comentábamos antes, respecto a la importancia del filtrado, nos da una idea. Y ahora que hablamos del equipo de seguridad necesario, creo que es más importante todavía volver a verlo, en el sentido de que ese tipo de partículas van a ser capaces de entrar por cualquier sitio de nuestros EPIs si no son elegidos adecuadamente, con el riesgo que conllevan, tanto por problemas respiratorios como por problemas de piel, como bien comentaba Gorka, el tipo de cánceres que puede provocar estas sustancias. El primero y más obvio es la máscara de seguridad. Debe ser de calidad. En calidad nos referimos siempre, y es muy importante apuntarlo, a que sea una máscara que nos ajuste correctamente a la cara. Muchas veces, erróneamente, elegimos una máscara, vamos a la ferretería, al almacén, al distribuidor y danos el mejor filtro que tengas para la máscara, porque soy desollinador y corro un riesgo muy importante de sufrir afecciones respiratorias. Ese no es el problema no es el filtro. El filtro más básico de partículas sólidas es capaz de filtrar estas partículas. Una simple mascarilla como las que hemos estado usando estos años atrás, FFP2, es capaz de filtrar las partículas sólidas con las que nos enfrentamos a diario los desollinadores. ¿Cuál es el problema entonces? El sellado.
De nada me vale que yo tenga un filtro suficiente en el frontal de mi cara si cada vez que respiro todas esas partículas son capaces de entrar por los laterales, ya que no tengo un correcto ajuste. Ahí es cuando nos referimos a una máscara de calidad, sea una máscara que ajuste bien, si tenemos posibilidad de que sea de presión positiva en el sentido de que siempre esté aportando un flujo de aire para impedir la entrada, mejor que mejor. Es importante cuando compremos una mascarilla probárnosla y ver que tenga el ajuste más adecuado a nuestras facciones. Si es posible integral, es cierto que en función del trabajo que realizamos puede ser que la integral la usemos en unos momentos sí y en otros momentos no, pero cada vez que tengamos que meter la cara o la cabeza dentro de un hogar, dentro de alguna zona donde haya hollín, preferiblemente integral, ya que el hollín, como vemos ahora que hablaremos de las gafas, también afecta a los ojos, evidentemente. Lo que hablábamos de los tipos de filtros, de nada nos vale ir a comprar un filtro combinado que sea marrón, gris, amarillo y verde, que lo hay, y gastarnos 50, 60, 70 euros en un filtro pensando que eso va a ser lo que mejor nos proteja. Y resulta que si yo compro una máscara de silicona blanda con el filtro más básico que hay, me va a proteger mejor que este filtro tan estupendo que nos han vendido en la ferretería. Es una cosa muy importante. Bueno, guantes. Siempre usaremos un guante de látex para prevenir del contacto continuado de las sustancias como es el hollín con nuestra piel. Si tenemos que usar herramientas, podremos cubrirnos esos guantes con un guante de trabajo normal, no es necesario que tenga una especificación tal como anticorte, simplemente un guante que nos proteja de algún desgarro de la herramienta y de que se nos puedan estropear los guantes de látex y tengamos una vía de entrada del hollín a nuestras manos. Y en según qué casos, pues podemos usar, bueno, como hemos venido hablando, igual que diferente herramienta, si tenemos que meter continuamente las manos en un hogar que tiene un tamaño importante, podemos protegernos los brazos bien con guantes o bien con accesorios que nos protejan hasta la altura del codo. Gafas, al igual que hablábamos de la máscara completa, pues nos van a permitir protegernos de la entrada de hollín por vía ocular. Siempre muchos desollinadores lo que prefieren es, para no tener la incomodidad de la máscara completa, trabajar con una media máscara y unas gafas, siempre que la cabeza está en el exterior de la chimenea y en el momento que nosotros tenemos que entrar al hogar, nos podemos cambiar media máscara y gafas por una máscara completa. Pero eso va a ir en función del modelo que tengamos, la comodidad y las preferencias de cada uno. Y ropa de trabajo. Es una bobada el hecho de decir que es preferiblemente negra, pero es la realidad en el sentido de que tenemos que dar una imagen. A la hora de entrar a una vivienda, a nadie nos gusta que venga un operario a nuestra casa y le veamos sucio. En nuestro caso podemos ir muy sucios, pero si la ropa es negra no nos van a ver, por lo que esa imagen somos capaces de mantenerla. ¿Vale? A mayores podemos usar monos desechables cuando tenemos que hacer limpiezas de calderas industriales en las que nos tenemos que meter dentro del hogar el cuerpo completo, patucos, los patucos para entrar y salir de las viviendas, no manchar alfombras, en días de lluvia que la humedad no se junte con el hollín, bueno, este tipo de accesorios para proteger nuestra ropa, los que queramos. Iluminación, es algo obvio, en el momento en el que abrimos una chimenea y tenemos que trabajar en una zona de escasa luminosidad, pues vamos a necesitar iluminación. Aquí, preferencias, cada desollinador tiene las suyas. Hay quien usa una linterna de mano, hay quien va con un frontal, pero bueno, está claro y es obvio que en el trabajo en el que nos movemos vamos a tener que tener esa iluminación. Y en cuanto a la limpieza de la chimenea, pues vuelvo a dejaros con Gorka, que se lo sabe muy bien, habla mucho más seguido que yo y lo hace todo estupendamente. Que os lo explique. Bueno, y vamos a pasar un poco a hacer un proceso de cómo vamos a hacer el protocolo de limpieza de una chimenea. En principio, como ya les he explicado, nos vamos a centrar en chimeneas residenciales, pero, como digo, bueno, vamos a empezar primero, a la hora de establecer nuestro protocolo, qué vamos a limpiar. Si va a ser leña, va a ser pellet, es una caldera comunitaria, o si va a ser gasoil. Por ejemplo, el hollín del gasoil para mí me parece posiblemente el más peligroso, el más complicado, mancha mucho, tiene esa parafina y tendrás que preparar el entorno mucho mejor que quizás para una estufa de pellet, por ejemplo. Y en función del uso que se vaya a hacer, como decía, no es lo mismo limpiar una caldera comunitaria de pellet que limpiar una estufa de pellet de 8 kilovatios. La preparación será diferente. Nos vamos a centrar en lo que es una chimenea de leña, de biomasa, de pellet o de leña para uso residencial. Partimos de estos 6 primeros puntos y los vamos a explicar uno por uno. Lo primero es una inspección previa, visual, informar al cliente de lo que se ha visto, preparar la chimenea, limpiar el conducto
recoger el residuo, evidentemente, y hacer una comprobación final. La inspección previa, básicamente, se va a basar en visualmente mirar exteriormente qué es lo que vamos a poder ver, cómo se va a encontrar la campana, cuáles son las características del equipo, qué tipo de equipo, qué potencia, cómo tiene la puerta, cómo tienen los cordones. Inspeccionar el interior de la campana, si es posible. Como vemos, por ejemplo, el que instaló esta no le puso rejillas, es un error. No vamos a poder, está mal instalada, pero además no vamos a poder inspeccionar en su interior. Si puedes comprobar desde ahí cómo está el conducto, incluso desde abajo, ver qué tipo de conducto es, igual es un galvanizado y ya lo ves que está corroído, no desollines. Intentar ver las conexiones, va un codo de 90 y para dónde va a ir este conducto. Tener un poco una información previa. Y aunque parezca peligroso, el cliente nos puede dar una información que es imprescindible y a veces hay que hablar con ellos y a veces eso te lleva muchísimo tiempo. Pues, ¿qué uso le das? ¿Es un uso lúdico? ¿Es un uso intensivo para calefacción? ¿Te da por cocinar aquí todos los fines de semana algo? ¿Qué tipo de leña? ¿Dónde la guardas? La leña tiene que tener una humedad inferior al 16% de humedad. Igual la estás guardando ahí a la intemperie, a la lluvia. En época de lluvias esa leña tiene un 30, un 40%. Va a generar mucho más hollín. Con toda esa información vas a plantearte, bueno, aquí ponemos algún ejemplo, ¿no? De que ves desde una rejilla, un codo suelto, el instalador puso el codo hembra con hembra, me parece genial. Pero igual al usuario, hasta que tú has ido, le ha funcionado muy bien. Pero cuando tú le metes los palos, se lo has desconectado y ahora tiene un problema que antes no tenía. O, por ejemplo, ahí arriba una chimenea que está deshecha y tú al meter tus utensilios terminas de deshacérsela. ¿Vas a ser responsable? No. Bueno, eso sería un debate quizás un poquito amplio. Aquí vemos otros ejemplos. Pues alguien que la foto a la derecha hay un tramo de flexible de aluminio que evidentemente no vale para una chimenea de leña, pero yo creo que todos los que estamos en el sector esto nos lo hemos encontrado más de una y de 2 y de 10 veces, o tubos que están sueltos ya cuando llegas, ¿vale? Bueno, pues esta lo puedes conseguir mirar con una inspección visual y saber que igual, alto, no te voy a desollinar y te voy a ofrecer adaptar tu instalación a la normativa vigente, a no tener problemas. Esta foto de aquí es un conducto doble pared que ha sufrido un incendio y así es como está, es un conducto doble pared, ¿eh? Así es como se ha quedado después del incendio. ¿Lo vas a desollinar? Pues igual no. Igual lo que tienes que decir al cliente es no gastes y vamos a hacer las cosas bien y gasta en dejar tu instalación segura para el futuro. O aquí vemos, ahí es una imagen de como lo vemos con la cámara, un conducto completamente atascado o arriba un conducto atascado y además con condensación y creosota. Igual hay veces que por el precio que tú le has dado a un cliente no te sale rentable y te sale más rentable recoger e irte. Entonces esa inspección visual previa es importante hacerla con un poquito de calma. Esto es una información que incluso a veces en el propio sector no la llegamos a saber. Hablamos de rendimiento, esto es claro. ¿Qué tipo de aparato es? Es un hogar abierto, que aquí en España se da mucho, sobre todo en zonas rurales. Cuanto más grande, mejor. Puedo meter un tronco así, mejor. Estamos hablando de el número, teniendo en cuenta que 1 kilo de leña nos da unos 4 kilovatios de potencia, 4,5, lo que vas a necesitar en un periodo de 5 horas de uso para tener el mismo rendimiento, la misma potencia. Con un hogar abierto vas a necesitar quemar 16 kilos de leña. Con una chimenea antigua, no una normativa Ecodesign actual, en torno a unos 6 y la hemos rebajado en torno a unos 5 en las estufas actuales. ¿Y eso qué implica? Pues que el hogar abierto ha quemado muchísima leña y vas a encontrarte muchísimo hollín. Es muy común en hogares abiertos en zonas rurales necesitar un carretillo para sacar el hollín, no es una broma. Primero porque posiblemente no lo haya limpiado en muchísimos años y luego porque, como veis, en un invierno con calefacción o con un hogar abierto con ese rendimiento que nos da, para calentar una casa ha tenido que quemar 4, 5, 8 toneladas de leña por invierno y tan tranquilos. Mientras que el que tiene la de Ecodesign igual ha quemado 1.000 o 1.500 o 2.000 y ha hecho lo mismo. Entonces, te vas a encontrar con más problemas, vas a tener que tapar más, vas a tener que tener más cuidado o igual incluso incrementar tu tarifa. A la hora de preparar la chimenea, antes de todo, si has visto algo que es incorrecto, informar al cliente,
y informar que vas a procesar el trabajo, vas a empezar a realizarlo y que te firme una autorización de que vas a realizar ese trabajo conforme a lo que le has indicado. Apartar todos los enseres y mobiliarios cercanos, tanto porque lo puedas romper, una vara, un descuido, alfombras fuera, cualquier cosa que se pueda manchar. Tapado del suelo, precintar la zona en la que las varas puedan estar trabajando para que no marquen un posible mármol, una madera y te hagas responsable. Y proteger las aristas de aparatos y decoraciones. En la foto que tenemos es una variante de lo que os hemos enseñado, que es un plástico que ya, entonces esto es muy cómodo, con esto no manchas, quizás tu preparación va a ser menor que si vas a utilizar otro tipo, pues el típico plástico abierto con cinta, que es como trabajamos hace 10, 12, 15, 20 años y que esto es un avance brutal para nosotros. La limpieza del conducto, con la información que hemos estado recogiendo en nuestra inspección visual y con lo que nos ha trasladado nuestro cliente, vamos a decidir con qué vamos a limpiar. Personalmente, nosotros todas las limpiezas las hacemos con sistema rotatorio, te permite hacer más trabajos, te permite no destrozarte la vida, sobre todo en la época de octubre, noviembre, diciembre, y vas a decidir qué cepillo vas a utilizar. Si es un conducto de acero inoxidable, vas a poner unas cerdas de polipropileno para que no dañar ese conducto. Si es un conducto que es de un sound cerámico, es un sound de obra, vas a meter algún tipo de sierga más dura para poder arrancar. Y esto es lo que hemos comentado antes, pesas, tal, lo que ya hemos comentado, las herramientas. A elección del desollinador, ¿con qué quiere limpiar? Si al final limpias con varas tradicionales, te va a costar más esfuerzo, pero si haces tu trabajo bien, lo vas a hacer igual de bien que si es con un sistema rotativo. Pues que con sistema rotativo igual haces la limpieza del conducto en media hora y de la otra te puedes pegar hora y media. La limpieza del conducto, empezamos con, una vez que has limpiado el conducto, vamos a pasar a la limpieza del hogar. Antes de retirar el hollín, aspirar el hogar en su interior. Si trabajamos con este sistema, siempre estamos en una depresión con la aspiración, por lo tanto, cuando tú terminas de desollinar, esperas 2-3 minutitos, mientras recoges la herramienta, el aspirador está en marcha. Cuando abres ese plástico, ya no hay polvo en suspensión o lo has minimizado. Y te vas a tener que introducir dentro con un cepillito, sacar el hollín que ha quedado por las esquinas, en deflectores que sean fijos o en zonas interiores. Para recoger el residuo, pues bueno, o bien si no es una cantidad brutal, lo vas a hacer con el aspirador, es lo más limpio para el cliente y para ti, para tu propia seguridad. Lo que hablamos de trabajar en un entorno seguro, en eso intentamos ser muy constantes en la necesidad de la prevención de los riesgos laborales, que el hollín se deposite lo más, bueno, tener la paciencia para que se deposite y si es una cantidad muy elevada, pues claro, al final con el aspirador lo has podido vaciar 3 veces. Bueno, pues coges una paletilla, lo vas a meter en una bolsa, pero siempre manipulando con mucho cuidado por ti y por tu cliente, no dejarle luego la casa con ese olor a hollín que, bueno. Y finalmente una comprobación visual, pues como lo hemos hecho inicialmente, no ha habido ningún problema, los conductos estaban bien, se han quedado en su sitio, no hay ninguno desconectado. Incluso puedes pasar por las habitaciones, no ha habido ningún problema, no ha habido ningún escape, arriba el tejado. Bueno, cuando son clientes de mantenimiento ya lo sabes, está todo bien. Si es un cliente nuevo, siempre antes de irte, revisar para que no te llame y tengas que volver. Y para comprobar el tiro de la chimenea, claro, tienes 3 opciones. La primera es encenderla, tomarte un café, lo que sea con el cliente y perder media hora, 40 minutos en encenderla y charlar con él. Y si no, pues tenemos otras cosas como pueden ser un cartucho de humo frío que dura 60 segundos, se lo pones al cliente, mira, tira, es humo frío, tira, o sea, cuando enciende la chimenea te va a tirar mucho mejor, es una comprobación muy económica y que al cliente le da una seguridad de que has hecho bien tu trabajo y que además la chimenea va a funcionar. Si luego tiene un problema y te llama, pues igual vas a ir, pero vas a poder cobrar porque le has demostrado que el trabajo estaba bien realizado. Y a veces el propio plástico, cuando terminas de desollinar, ves que se te lo lleva. No es la manera más profesional, pero ahí queda. Incluso a veces nos quitamos el guante de látex cuando ha habido algún atasco o ha habido un nido y pones la mano en el conducto y notas el tiro porque tienes la mano sudada y notas que hay tiro, vale, el nido está fuera. Y ahora entramos en el maravilloso mundo y súper divertido de la normativa, pero que lo vamos a pasar muy rápido porque es muy tediosa, pero sí que tener muy claro 4 conceptos muy básicos, está súper resumido. Como
hemos comentado y somos muy reiterativos, la limpieza de las chimeneas o conductos de ventilación, de aparatos de confort térmico, forma parte del mantenimiento de las instalaciones. La instrucción técnica creo que es la 1.4. Están sujetas y reguladas por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios RITE, por lo que solamente pueden ser realizadas por empresas o profesionales autorizados por industria que se hayan sacado ese carnet. Por lo tanto, quedan sometidas a la aplicación de RITE la instalación y el mantenimiento de chimeneas en edificios como parte integrante y necesaria de los sistemas de calefacción. También la instalación de ventilación, sus de ventilación en viviendas, cocinas en viviendas, extracción de garajes. Solamente quedará fuera del reglamento instalaciones térmicas destinadas a procesos industriales o granjas agrícolas. Esto no entra dentro del RITE, lo deja especificado en su capítulo 1. Aquí sacamos alguna cosilla que alguien puede plantearse. Pues yo me he mirado el RITE y en ningún momento he visto dónde hace referencia a esto. Pues bueno, decimos punto 1 que toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación y que forma parte del libro del edificio. El titular de la instalación, o sea, el propietario de la vivienda, si es una vivienda, si es una comunidad, pues será la comunidad, será responsable de su existencia y lo tendrá a disposición de las autoridades competentes que así se lo puedan exigir por inspección o cualquier otro requerimiento. Se deberá conservar durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años a partir de la fecha de ejecución de la última operación. Y la empresa mantenedora confeccionará el registro y será responsable de anotarlas en el mismo. Aquí en esta tabla, que viene del RITE, nos va comentando un poco en función de qué tipo de aparatos son, las periodicidades para sus usos. Creo que, si mal no me equivoco, aquí hacemos un poco más un resumen más sencillo. Según la tabla 3.2 del RITE, para las calderas de menos de 70 kilovatios, en su propia tabla, en el punto 3, dice comprobación y limpieza si procede del circuito de humos de las calderas y comprobación y limpieza si procede de conductos de humos y chimenea, anualmente. Evidentemente, queda muy claro, comprobación y limpieza sí procede. Lo que no puedes hacer es no tener esa comprobación. ¿Cómo compruebas? Pues o bien metes una cámara y certificas que ese conducto está limpio, o bien lo limpias. No hay otra. Para calderas de mayores de 70 kilovatios se van a transformar, para calderas de menos de 70 kilovatios 2 veces por temporada, más de 70 kilovatios, una limpieza mensual si procede. Y para calderas de biomasa, hablamos de calderas grandes, comunitarias, de grandes usos, limpieza y comprobación mensual. Nos deja bien claro el RITE la necesidad de realizar estas labores de mantenimiento. Otras normativas de interés, que simplemente las nombramos, no nos vamos a extender en ellas, son estas, las que más usamos, la 1856.1, los requisitos de chimeneas metálicas, que son el 85% de lo que se instala, y es lo que dice la normativa. Los métodos, el cálculo y diseño, la 123.003 y la 11.33.84, chimeneas y métodos, ¿vale? Simplemente que la tengáis allí y si alguien quiere, pues os las leéis. Mantenimiento. Deberá llevarse a cabo las siguientes acciones de mantenimiento de la chimenea y conducto de unión con periodicidad mínima anual. Sí, la limpieza del conducto de unión y de la chimenea cuando se utilicen combustibles tipo 2, o bien líquidos, como sería el gasóleo, o sólidos. Se deberá de ajustar siempre en función del grado de acumulación de los depósitos de hollín, que dependerá del tipo de aparato, del combustible y las horas de funcionamiento. Esto viene un poco a colación a lo que os decíamos cuando haces una chimenea y le vas a hablar con el cliente, te da un poco esa información. Esto es extensible a otro tipo de trabajos de chimeneas, como vuelvo a decir, en calderas comunitarias, etcétera. Incluso aunque te diga mínima anual, eso no implica que tú limpies una chimenea anualmente y te hagas responsable de esa chimenea durante todo un año. Si esa persona, por la razón que sea, quema 10 toneladas y diréis, ese eres un bruto, bueno, soy de Aragón, solemos exagerar en mi tierra, pero tengo clientes que queman 8 y 10 toneladas al año. Yo le limpio en mayo ahora, pero es que esa persona en diciembre, en enero, ha quemado 5 o 6 toneladas. Yo no te garantizo, tienes que limpiar 2 veces al año, ¿vale?
¿Es normal? No. ¿Con una vez al año vale? En el 95% de los casos. Y luego hay un concepto muy importante, sobre todo en chimeneas que funcionan en sobrepresión, que mantienen las condiciones de estanqueidad que nos exige la normativa, pues prestando especial atención pues, a los puntos de unión, a las terminaciones, etcétera, ¿no? Y ver si hay un deterioro en esas puntas. Inspección y limpieza. Hablamos aquí de la efectividad y la seguridad de que la chimenea depende de una limpieza o de una inspección adecuadas y regulares, que es lo que estamos comentando, y que tienen que ser documentadas. Quizás en un desollinado residencial la documentación básicamente va a ser tu factura que le vas a entregar a una chimenea de leña, la limpias, esa documentación es tu factura de empresa habilitada. Y lo ideal es que el propietario mantenga esa factura no tanto como un año, sino incluso más años, cara a si luego tiene un incidente o tiene alguna incidencia, cara a su seguro, decir, yo tengo aquí mis facturas, la limpio todos los años con una empresa habilitada, me tienes que cubrir los daños que se han podido causar a mí y a terceros. Y si no la tienes, corres el riesgo de que el perito sepa lo que tiene que saber y hacer y te diga que no te cubre porque no tienes una factura de una empresa habilitada que te ha hecho el mantenimiento mínimo anual. Básicamente es un poco una reiteración de lo que hemos estado hablando. Realizar, bueno, el método ya lo hemos hablado. Y lo que decimos es que en el peor de los casos, por lo menos se tiene que inspeccionar la chimenea al menos una vez al año, por personal competente. En el caso que alguien considere que, bueno, yo tengo una chimenea y no la he usado 3 veces, pues no la desollines, no va a estar sucia, ¿vale? Necesitas un papel que te diga una empresa, te certifique que está limpia, hay que inspeccionar, yo no voy a hacer caso a que alguien me diga que no la ha usado, luego la haya quemado 3.000 kilos de leña y me hago yo responsable por hacerle un papel, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Y bueno, también forma parte de nuestro mantenimiento asegurarnos de que la propia construcción de la chimenea está en buenas condiciones. Y también sabemos que no todas las chimeneas que hay son metálicas, quedan muchas chimeneas de un cerámico que no soporta la dilatación del calor, que tienden a romperse, chimeneas de bloques de hormigón, de uralita, bueno, pues todo eso, tener cuidado. Estamos acabando, queda muy poquito, vamos a hablar en sí en cómo entendemos el futuro a partir de ahora de nuestra profesión. Como hemos dicho antes, hay un aumento de los combustibles renovables, ya no tanto solo motivado por el aumento de los precios, que eso es lo que más ha ayudado a vender más, evidentemente, sino que incluso hay un cambio en la tendencia. La biomasa es un combustible que es ecológico, es renovable, en teoría nos podemos autoabastecer, por lo tanto la gente empieza a tener que, si puede calentarse una casa en vez de utilizar el gas o electricidad, puede utilizar una estufa, una chimenea, 2 en mi casa y me caliento así. Bueno, es un calor confortable que puede ser más económico y que además te provoca esa sensación de que estás haciendo algo más correcto con un consumo de un combustible renovable. El futuro pasa, sin duda, por una profesionalización del sector, que es lo que tratamos de hacer desde la asociación, que todos operemos habilitados en los trabajos con la mayor garantía de calidad. Nosotros trabajamos con un código deontológico que lo hacemos ahí en el stand para dar el mejor servicio a nuestros clientes y evidentemente hay que entender que el desollinador es la figura esa necesaria que tiene que venir todos los años a tu casa y que es un profesional, no es el albañil o es el del pueblo que hace 4 cosas y además viene y me desollina. Pasará el futuro por hacer el cumplimiento de las normativas que hemos hablado, tanto por las empresas mantenedoras de salas de calderas, los propios fabricantes, los arquitectos, los técnicos del ayuntamiento, que en muchos casos desde la asociación sabemos que están dando un paso de gigante en muy poco tiempo. Los administradores de fincas se les informa de que muchos administradores tienen comunidades de 30, 60, 90 chimeneas, las tienes que limpiar todos los años, lo tienen que hacer todos los vecinos. Toda esa información y esa concienciación que hace que haya que cumplir las normativas genera un volumen de trabajo muy importante.
La mejora de herramientas, como habéis podido disfrutar aquí de la maravillosa explicación que nos ha hecho Alberto, cómo va evolucionando. Esperemos que todavía haya una mayor evolución. Nos encantaría poder llegar y con un dron se metiera a limpiar al solo, nos inspeccionara, pero creo que no lo vamos a vivir. Pero la mejora en nuestro utillaje nos va a facilitar también el poder hacer más trabajos en un día y que sea más rentable nuestro trabajo. Y volvemos a reincidir, por favor, mucha seriedad en cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. Tienes que acceder a un tejado siempre con la seguridad. No pensemos solo en nosotros cuando empezamos a hacer nuestro modelo de empresa. Vas a ir tú solo, pero vas a crecer, vas a tener operarios, van a ir solos. Mucho cuidado en trabajar a las alturas, mucho cuidado con el hollín, mucho cuidado con los cortes e invertir todos los años en nuestros equipos de protección, en nuestros EPIs, e ir mejorando cada día en ello. Y este es un punto que nos gustaba un poco comentar, la posibilidad de la diversificación que tiene nuestro sector. Tenemos socios que única y exclusivamente limpian chimeneas y no hacen ninguna otra cosa, lo cual esto es muy estacional. En invierno tienes mucho trabajo, en verano tienes a tus clientes de mantenimiento y luego tienes unos meses en los que, bueno, si estás tú solo, ganas más y te vas compensando. Si tienes trabajadores, no te puedes permitir estar 4 o 5 meses al año mirando la sopa boba, no hay posibilidad. Entonces, ¿cuál es esta diversificación? Dependerá del modelo de empresas. Al final, en los socios, tanto los que están empezando, lo vamos viendo con los años, y al final todos terminamos agrupándonos haciendo más o menos lo mismo. Empezamos limpiando chimeneas de biomasa de particulares porque es menor inversión, más sencillo, pero luego entras a través de administradores de fincas o empresas mantenedoras a limpiar salas de calderas comunitarias. Todas las de gasóleo hay que limpiarlas, todas las de biomasa. Hay muchas, dependerá de ciudades. Yo conozco mi sector, que es Zaragoza, y ahí tienes cientos y cientos de chimeneas de calderas comunitarias que evidentemente no se cobran como un servicio residencial. Todos los edificios gubernamentales, hoteles, en cuanto a uso de biomasa. Ojo con tema industrial, ahí tienen unos protocolos que vienen marcados por sus propias ISOs, y tienen la 9001, la 14001, no pueden emitir partículas a la atmósfera. Las industrias gastarse 1.000, 2.000 euros en limpiar un conducto no les supone absolutamente nada a grandes industrias, y lo tienen que hacer. Ese es un mercado abierto que para muchos de nosotros nos supone una inversión. Sí, tienes que estar muy bien formado, te piden un montón de documentación, para entrar allí entregas la Biblia en verso, pero sale bastante rentable. Hostelería es otro sector importante, tanto asadores como incluso la grasa. Puede ser que no esté tan vinculado al mundo del desollinado, pero al final muchos desollinadores también limpiamos hostelería. Los restaurantes se tienen que limpiar según normativas anualmente los conductos de grasa. Ojo, y eso no hablamos de poco dinero, mucha inversión en maquinaria, son muchas horas de trabajo, pero también el cobro es mayor. Como decía antes Alberto, las inspecciones con cámara y emisión de informes técnicos. Pues una cosa que a nosotros les podemos comentar en nuestra empresa en Zaragoza, haremos de 100 a 150 inspecciones con cámara con informes en edificios por problemas de olores. A mí cuando cocinas del primero me huele a mí cuando tal, no sé qué. Bueno, pues vas a meter la cámara, haces un informe, ves si hay problemas y planteas esas soluciones. Por lo tanto, ya no solo le estás sacando un beneficio a la cámara y le haces un cobro, sino que además luego hay unas soluciones, que puede pasar por una reparación de un conducto, conectar bien los conductos, poner remates, gorros giratorios para ventilación, bueno, un poco lo que cada problema requiera en su solución. Evidentemente, una vez que estás en el sector, tienes clientes de 5, 8, 10, 12, 15 años, confían plenamente en ti, la estufa está antigua, tiene problemas. Oye, Gorka, véndeme, ¿qué me recomiendas? Entonces, al final terminas, nosotros no queríamos vender y con el paso del tiempo hemos acabado vendiendo y teniendo una tienda porque nuestros clientes nos demandaban la compra de los aparatos de biomasa. Venta de leña, venta de biomasa. Bueno, eres un profesional habilitado retail, lo puedes hacer y ahí hay dinero. Existen otros sistemas como el Furanflex, que es un sistema de tubo inflable que también para determinadas cosas va muy bien, y los que lo instalamos somos todos desollinadores. Y yo creo que ya va a ser por último, hablamos un poco, bueno, lo que ya hemos comentado, que las normativas ya especifican la necesidad de nuestro trabajo y se están dando unos pasos muy importantes para lograr una concienciación colectiva.
A través de la Asociación de Fabricantes, estamos luchando para que incluyan en todos sus manuales, ya no tanto que lo tenga que instalar un profesional, sino que sean más específicos y que tenga que ser un profesional habilitado RITE, que es lo que dice en sí el reglamento. No creo que pase mucho tiempo en el que todos los manuales de instalaciones especifique que tiene que ser un profesional habilitado RITE y que además firme la garantía con su número, porque es la manera que el fabricante se va a quedar tranquilo de que su aparato va a estar instalado en función de sus condiciones. Desde la asociación estamos también trabajando con el consorcio de seguros, que está esperando a cubrir todo un mapa con desollinadores RITE en todo el mapa para empezar a obligar a esas pólizas que tienen con chimenea que no te voy a cubrir esa póliza, como pasa en Francia, como pasa en Alemania, en Bélgica, en Ámsterdam, en toda Europa, si no limpias la chimenea anualmente con una empresa habilitada y si no tienes un certificado de que tu instalación es correcta. A través de los colegios oficiales de administradores de fincas, que pueden estar contratando a empresas de desatascos para hacer limpiezas de salas de calderas, pero no lo pueden hacer, a no ser que se habiliten como RITE, que ninguna está habilitada. Ahí entras en un volumen de mercado importante. A través de las asociaciones como Abebión, que estamos aquí, que nos ha permitido exponer, estar aquí y seguir concienciando, asociaciones de fontaneros, asociación de fabricantes, al final todos juntos estamos en los próximos, ya se está haciendo este trabajo y en el presente inmediato tratar de agrupar todos en una misma dirección. Concienciación a través de medios informativos. Este año nos han llamado de todos los lados, ha habido con esto de la guerra de Ucrania, nos han llamado por los desollinadores mucho para que expliquemos y hemos aprovechado para concienciar y eso está generando más demanda, mucha más demanda. Y también trabajamos con áreas de urbanismo, cada uno en su terreno, y los técnicos se están apoyando en nuestros conocimientos para estar todavía más formados, porque llevan muchas áreas y a veces tú mismo le puedes reorientar a cómo se están haciendo las cosas. Y como ponemos aquí al final, queda mucho recorrido por hacer. Cuanto más avanzamos, más demanda de nuestro servicio se va a ir generando en el futuro. Pongo unas imágenes muy rápidas que siempre son curiosas y se agradecen. Una estufa de pellet, sacada fachada, prohibido, hay muchas, los que estéis en el sector lo conocéis. Es muy injusto que tú tengas que presupuestar con un tubo doble pared hasta arriba y seas 1.000, 1.500 euros más caro con el mismo aparato. No es justo. Este profesional no está habilitado RITE, si no perdería su habilitación si recibe una denuncia. Aquí vemos un conducto limpio, como estaba antes, tipos de hollines que podemos llegar a sacar. Esa es mi mano. Y tengo una mano suficientemente grande como para que veáis que se genera hollines. Luego hay obras de arte, como lo que podéis ver aquí, que es una obra de arte, es una maravilla, pero lo va a limpiar Santa Rita, porque esto no hay manera de limpiarlo de ninguna de las maneras. La idea era aprovechar el calor del tubo, pero claro, el cliente te llama y te dice, no me tira bien la estufa. Nice. Pones un conducto, pero decides dejarlo a esa altura y ponerle ese gorro chino mirando para un lado. Maravilloso. O sea, como los maestros del humor más que de la instalación. O otra estufa de pellet, pero como es que me entraba agua y le pongo el gorro hacia abajo. Claro, ¿para qué vamos a hacer las cosas de otra manera? Esto era un vídeo que no se puede procesar porque no lo he sabido incluir, porque soy una persona ya que tengo una edad y estas cosas no se me dan bien, pero ahora era una maravilla porque lo conectaban a la canaleta del fluvial del agua. Tenemos aquí alguna otra instalación muy bonita. Los que os estáis riendo es porque ya habéis visto estas cosas en vuestra vida y os encanta verlo y ver que no solo te pasa a ti. Bueno, ¿qué comentar de esto, no? ¿Qué comentar de esta maravilla? Esto es un cubo. Eso es un cubo. Porque claro, el cubo es muy necesario para recoger la condensación, claro, si no te mancha cuando bajas. Y ya está solucionado, ¿eh? Bueno. Por último, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, estamos encantados de atenderles y sobre todo agradecerles que hayan estado aquí y hayan mantenido despiertos a estas horas y espero que hayan podido disfrutar. Le vamos a dejar el altavoz, el micrófono. Sí, vale. Tengo muy poca voz, pero bueno, 3 cuestiones que quería plantear un poco. Has hablado del tema de las limpiezas, que el RITE
obliga a hacer una limpieza anual de las chimeneas. En la modificación del 2007 desapareció esa obligación anual de limpiar las chimeneas, ya fueran de gasoil o de leña. Tenían que estar limpias. O sea, no es que no se tuvieran que limpiar, sino que tenían que estar limpias constantemente. Si hacían falta 3 limpiezas, 3. Y la gente lo entendía como que ya había desaparecido esa obligación. No ha desaparecido. No. Simplemente se ha incrementado a las que sean necesarias. Claro, es un poco lo hemos comentado antes, que yo vaya a una chimenea, la limpie anualmente, voy a ser responsable de que tu uso sea adecuado y que con solo un desollinado esa chimenea se vaya a mantener, no es así. Dependerá de tu uso. Por eso, esa charla que tenemos con el cliente, que le vamos a preguntar cuánto consume, qué tipo de leña, vamos a decir, pues oye, pero igual en diciembre tengo que venir otra vez, o en enero. Y es responsabilidad del propietario el decidir. ¿Qué aconsejamos? Que todo quede por escrito. Nosotros tenemos unos albaranes muy completos que desde la asociación a nuestros socios se los facilitamos, en el que te pones todo, qué tipo de instalación, es de Uralita, conforme a normativa o no, se le informa de esto, él te lo firma, tu responsabilidad queda ya, no tienes responsabilidad absoluta en esa chimenea si ese propietario no va a hacer las acciones correctoras que tú le propones. Si tu acción correctora es limpiar 2 veces al año, tú eres el profesional competente que te ha contratado, tú eres un profesional RITE con más de 45 o 50 años de experiencia, lo que tú le digas se tiene que valer. Si luego tú llegas en enero, le limpias y no sale hollín, ya verás cómo solucionas el problema. Pero vale más la pena prevenir que tener un incendio, que son cientos y cientos los incendios que hay de chimeneas graves. En conatos de incendio que se autoapagan serán millares, pero salidas de bomberos para incendios graves, con siniestros graves, hablaremos de en torno a unos 1.000, 1.500 en España al año mínimo. Son cifras exageradas, ¿vale? La segunda cuestión, supongo que se te ha pasado, es el tema del residuo. Supongo que los profesionales lo llevamos a rajatabla. Aquí tenemos 2 caminos. Un camino propuesto por ASDE, que es que el residuo lo metes en una bolsa, lo dejas bien estanco y se lo dejas al propietario. El propietario puede tirar ese residuo en vertedero, pero tú no. Tú tienes que procesarlo. Cuidado, el residuo de combustibles, de leña, de hollín, sí. ¿El de gasóleo no? Gasóleo no, gasóleo tiene una... Correcto, exactamente. Correcto. Tiene una gestión concreta. Correcto. Y si tú se lo dejas al cliente... No, el de gasóleo no. Irá a la basura. No, el de gasóleo no. El de gasóleo tienes que gestionarlo con tu gestor de residuos autorizado. Para retirarlo tú de casa del cliente, a mí en Mallorca me exigen ser gestor de residuos. Un aval de 20.000 euros. Vamos a ver, yo te estoy diciendo que quiero retirarlo para que el cliente no lo tire al contenedor de residuos, porque evidentemente, si a mí me cobran, además del desollinado, 70, 80 euros por retirarme 1 kilo de hollín, va a ir a la basura. Yo seré el primero, lo reconozco, ¿no? Entonces, ver cómo se puede gestionar eso para que el residuo vaya a su sitio. En Mallorca, los únicos que damos una salida obvia a esto es como nosotros. Y te genera un coste extra que tú... Sí, cada vez que llevamos el residuo nos tienen que preguntar qué tipo de residuo es, porque nadie más les lleva. Y el año pasado, hace 2 años, subió un 2000% la gestión de ese residuo. Tuvimos que buscar otro gestor que nos subió un 200%, pero un 2000%. El residuo del gasóleo es complejo. Se hace. El residuo del gasóleo es muy complejo. Moralmente tenemos la obligación de hacer las cosas bien. Entonces habrá que valorar los costes que te genera esa gestión de residuo y se los tienes que traspasar. Sobre todo presionar a la administración para que no nos obligue a hacer ese desembolso o gastar ese dinero en un aval que tienes que repercutírselo al cliente cuando no sería necesario. Cuantas más facilidades nos pongan... Cuando yo quiero recogerlo, no lo voy a tirar. Dice, es que si eso es por si un día lo tiras por ahí. Pero si estoy diciendo que lo quiero recoger para que no lo tire el cliente, pues lo estoy recogiendo ilegalmente. Me lo llevo a mi almacén ilegalmente. Después llamo al gestor que se me lleva pues 1 tonelada, 500 kilos, lo que cabe en una saca hermética. Pero yo estoy
ilegalmente transportando un residuo pequeño, pero ilegalmente. Es uno de los conflictos que actualmente tenemos, que no sabemos todavía qué protocolo seguir para empezar a mover. Estamos en la asociación con muchas cosas abiertas y este de los residuos es uno de los quebradores de cabeza. No aparece, no porque no seamos conscientes, sino porque era un embolado. Es un embolado ahora mismo aquí en Petit Comité, se puede comentar más fácilmente. Aquí evidentemente eres una empresa, la gestión de los residuos estamos obligados todas las empresas a gestionarlo y habrá que tener en cuenta el coste que tenga para traspasarlo a cada trabajo. Permíteme que lo deje allí, esta parte la dejo ahí. La siguiente cuestión es el tema de las grasas. Tú has hablado de que hay unos protocolos. Esos protocolos no existen a nivel nacional. Es por comunidades. Cada comunidad tiene su legislación. Por ejemplo, Madrid y Cataluña obligan a esa limpieza anual de las extracciones de cocina. Sin embargo, en Baleares no existen. Son las normativas ciudadanas las que suelen ser más restrictivas, porque una normativa ciudadana puede ser más restrictiva que un código o que un reglamento, nunca menos. Pero que yo sepa, en el Código Técnico de Edificación, cuando hablan de las cocinas industriales que obligan a que sean EI 30, a que tengan registros en codos de más de 30 grados, en las horizontales de más de 3 metros, hacen referencia a que tienen que tener acceso para sus limpiezas y que estos tienen que ser mantenidas anualmente. Lo que pasa es que tampoco lo sé, me sé más el RITEC porque no soy arquitecto y el CTE... Que tienen que estar en los registros, sí. Y que se tiene que mantener limpio. Lo de anualmente, yo lo sé porque en Zaragoza sí es anualmente. En Madrid ahora hay una normativa que es muy restrictiva y se están poniendo muchísimo las pilas y es anualmente. Considero que al final, opinión, no es información, al final se va a extender a todo el territorio español porque es lo lógico. Conforme se vayan quemando restaurantes, las normativas cada vez van a ser más restrictivas en cuanto al mantenimiento. Vale, claro, tener en cuenta que el tema de la hostelería no entra en el RITE, no es un aparato de confort térmico, ¿vale? Y aquí nos centramos más en lo que trabajamos en la asociación. La hostelería es una diversificación y el que se quiera meter allí te tendrá que formar adecuadamente, como bien... Es Juan Pedro, ¿verdad? José Luis. José Luis, fíjate, pero ha acertado la J, que no está tan mal. José Luis, pues José Luis, tú que te has dedicado a esto, sabes por dónde va y estás informado. Si vas a dedicarte a la hostelería, antes puedes ir a tu departamento de industria, de tu comunidad y preguntar cómo está en tu comunidad o en tu ciudad, cómo está la normativa. Yo en Zaragoza es anualmente y ahora se están poniendo las pilas y están quitando licencias si no tienen un contrato de mantenimiento anual para los conductos y las campanas de limpieza. Ya no permiten ni que el propio personal las limpie porque no entra dentro de sus atribuciones ni de las normas de prevención y todo esto. La instalación, las normas de instalaciones en el Código Técnico. El Código Técnico de la Edificación. Sí. Es la que obliga a la instalación de registros de I30 y demás. Sí. Y ventiladores de 400 grados. 400 grados 2 horas, maravilloso, los puedes limpiar, genial. Exactamente. Hay que tirarlos y poner otros. No, sí. Sí, pero tienes si que se han quitar. incendiado se tienen que tirar, evidentemente. Bueno, pero si quieres limpiarlos tienes que quitar las chapas que cierran el interior del rodete y por lo tanto le has quitado la homologación. Lo podrás hacer, pero eres responsable tú de tocar esa cabina. No todos. Hay ventiladores que se abren muy fácilmente sin necesidad. Los de pala ancha, pero los rodetes de pala fina van todos cerrados. Pero bueno, esto es un tema que luego nos tomamos un café y le damos caña a eso. ¿Tiene alguna duda más? ¿Le podéis pasar a ese señor, por favor? Hola, buenas tardes. Soy José. Una pregunta. Si se está intentando que lo hagamos los desollenados profesionales, ¿por qué se permite que cualquier usuario pueda comprar un juego de desollenado en cualquier tienda? Vale, José, es una pregunta que se agradece en el sector. ¿Podemos incidir todavía más? ¿Por qué una persona puede comprar un aparato de confort térmico y autoinstalárselo en un centro comercial? No puede. Puede comprarlo, pero no lo puede instalar. Sin embargo, nadie le informa. Está muy guay ver al
al chico este de barbas de, ¿cómo se llama? Bricomanía, así se instala una chimenea, tiripipiriri. Muy bonito, queda muy bien. No puedes. Estaría muy bien que te vendan unos palos y te digan, tome unos palos, pero usted necesita un papel que va envuelto en su kit. Usted necesita un profesional habilitado que le emita una factura. Y a la hora de venderte un aparato en centro de bricolaje que sea y te vendan los tubos, firmes que te han informado que tú no te puedes instalar y que no tendrás la garantía si no hay una puesta en marcha y una instalación de un profesional habilitado RITE. Desde la asociación, somos una asociación muy pequeña, muy familiar, no somos un lobby de presión, pero estamos empezando a mantener estos contactos y a comentar estas cosas y a tratar de ver qué podemos conseguir. No puedo prometer nada. Hoy mismo vamos a tener una cena con personal que tiene mucha relación con el centro de bricolaje más importante de España, porque es muy curioso este centro del que todos sabemos que estoy hablando. Cuando cruzas los Pirineos resulta que tú vas a su centro y tiene un tío en chimeneas que sabe más que los que estamos aquí. Y solo instala una empresa en toda Francia, que es una empresa habilitada y que instala todas y cada una de las instalaciones. ¿Por qué aquí no? Esa es mi pregunta. La pregunta que se hace José nos la hacemos prácticamente todos los profesionales, sobre todo los que nos dedicamos a tener tiendas, vender aparatos. Imposible competir con estos competidores y si además les venden los tubos, que a veces no es el tubo, que tiene que ser una ISI 316L y le estás vendiendo una chapa galvanizada, un tubo vitrificado por fuera, ¿cómo vas a competir tú? Te viene, te pide a ti un precio, tú eres 3.500 euros, un aparato bueno, pero muy competitivo y una chimenea correcta y una campana bien cerrada. Y él dice, pues si yo me lo voy a hacer en este centro, que al final voy a decir nombre sin querer, lo voy a hacer por 1.500. Creo que no vamos a poder competir ahí. Lo que sí que vamos a poder hacer es tratar de, con nuestra fuerza, con nuestra unión, con los fabricantes, que son los que le sirven aparatos a estos señores, que les digan, yo te vendo un aparato, pero la garantía tiene que estar firmada por un profesional habilitado. Desde la asociación tenemos un acuerdo de colaboración con este centro comercial en su aplicación para hacer limpiezas, nos podemos incluir y te pasan solo limpiezas, no instalaciones. Yo personalmente he hablado con Madrid y les he dicho, no podéis meter en esa aplicación a alguien que no sea un profesional habilitado. Ya, pero es que no tengo en todos los sitios, ese no es mi problema. Tú no puedes decir a un cliente que te va a ir Manolo, el que sea, que desollina, pero que no es un profesional habilitado o que la instalación te la puedes hacer tú. De momento es darte un poquito con golpes con la pared, pero va un poco al conjunto de todo lo que hablamos aquí. En muy poco tiempo estamos consiguiendo cambiar algunas cosas que pueden parecer pocas, como que en el manual de instalaciones lo ponga. El manual de instalaciones es más importante que el propio RITE y el RITE te lo dice. Si hay algo que dice el fabricante que está por encima de lo que dice el RITE, prevalece lo del fabricante. Entonces, vamos a ir por ahí, vamos a intentar no presionar, sino que los fabricantes digan, yo lo que necesito es que todos mis aparatos estén bien instalados y que la garantía que yo doy de mi aparato de 2, 3, 5 años la pueda dar porque está instalada bajo las normas y correctamente instalada por un profesional que además viene con un número y si hay un problema puedo ir a por ese. Pero yo no puedo ir a por el cuñado del tío Genaro. Es que me la ha instalado muy cuñado. Bueno, pues se te ha quemado la casa. Hay un caso muy rápido que cuento, que nosotros lo hemos vivido, nos ha llamado nuestra correduría, oye, me ha pasado esto, se ha instalado, se lo instaló su cuñado, se ha prendido fuego, ha llegado el perito y dice que no paga. ¿Qué puedo hacer? Pues decirle a tu cliente que tiene que contratar un profesional para hacer cualquier tipo de trabajo que tenga un riesgo. Si te ha quemado la casa, vas a tener que pagar 100, 120, 130.000 euros y lo vas a pagar. El seguro no te va a pagar eso. Y los seguros se están poniendo las pilas. En el Pirineo hay unos incendios tremendos, tremendos. Yo soy de Zaragoza, trabajo mucho en Pirineo. No es que se queme un apartamento, se quema este y como todas las vigas van conjuntas, son de madera, a lo que llegan los bomberos estamos en el quinto apartamento. Y el seguro es a horas de 1,5 millones de euros o de 2 o de 3. Y ya están diciendo que están cansados. Entonces, las instalaciones van a tener que estar validadas por un arquitecto y mantenidas por una empresa profesional. Nosotros ahora mismo en nuestra empresa estamos en 2 obras de quitar todas las chimeneas que hay en bloques enteros y adecuarlas a la normativa vigente. Estos pequeños cambios al final van a hacer que consigamos presionar, no va a ser mañana. ¿Tiene alguna otra duda? Pues les permito que se marchen a disfrutar de la feria. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.